Hola, buenas tardes. Hoy en Poema Diario vamos a leer un poema y relatar una sucinta biografía de José Lezama Lima. Este cubano poeta nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910 y murió en La Habana también el 9 de agosto de 1976 con 65 años. Poeta, novelista, cuentista, ensayista y pensador estético cubano. Nació en el campamento militar de Columbia, en La Habana, siendo el segundo de los tres hijos de José María Lezama y Roda, coronel de artillería e ingeniero, y de Rosa Lima Rosado. La profesión de su padre llevó a la familia a instalarse, primero en la fortaleza de la Cabaña y más tarde a Florida, cuando el coronel Lezama Lima se ofreció como voluntario en las tropas aliadas en la Primera Guerra Mundial. Su muerte a causa de la epidemia de gripe de 1919 marcó el carácter y la vocación y la vida futura de nuestro poeta José Lezama Lima. Vamos a leer un texto de José Lezama Lima sobre este trágico incidente de la muerte de su padre tan joven. Tenía mi padre al morir 33 años. Él estaba en el centro de mi vida y su muerte me dio el sentido de lo que yo más tarde llamaría el latido de la ausencia. El sitio que mi padre ocupaba en la mesa quedó vacío, pero como en los mitos pitagóricos, acudía siempre a conversar con nosotros a la hora de la comida. Mi madre guardó siempre el culto del coronel Lezama. Una tarde, cuando jugábamos con ella a los yaquis, advertimos en el círculo que iban formando las piezas una figura que se parecía al rostro de nuestro padre. Lloramos todos, pero aquella imagen patriarcal nos dio una unidad suprema e instaló en mamá la idea de que mi destino era contar la historia de la familia. Lo vemos a José Lezama Lima en 1920 de regreso a Cuba. Ingresó en el colegio Mimó, donde concluyó sus estudios primarios. Comenzó la enseñanza media en el Instituto de La Habana. En 1929 se trasladaron a casa de su abuela por necesidades económicas, en pleno centro de La Habana. Allí vivió en esa casa Lezama Lima toda su vida. Ese mismo año de 1929 inició estudios de Derecho en la Universidad de La Habana. En el 35 publicó su primer trabajo, el ensayo Tiempo Negado, en la revista Grafos. En el 37 publicó su primer poema, Muerte de Narciso, y conoció a Juan Ramón Jiménez, con quien forjó amistad. Un año más tarde se recibió de abogado y apareció su obra Coloquio con Juan Ramón Jiménez. Entre 1937 y 43 fundó 3 revistas, Verbum, Espuela de Plata y Nadie Parecía. Orígenes fue más adelante una de las publicaciones culturales más importantes de aquella época. Publicó 40 números entre el 1944 y el 56 y nucleó a muchísimos artistas y colaboradores, todos los cubanos,
y además los extranjeros, Juan Ramón Jiménez, Aimé Césaire, Paul Valéry, Vicente Alexandre, Albert Camus, Luis Cernuda, Paul Claudel, Macedonio Fernández, Paul Éluard, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Alfonso Reyes, muchos más. La actividad de Lezama Lima en ese periodo fue febril. Orígenes, y además fue funcionario de Cultura del Ministerio de Educación a partir de 1959, de la Revolución Cubana. Los dos únicos viajes que hizo fuera de la isla de Cuba fue a México en 1949 y el segundo a Jamaica en 1950. En 1957 dictó una serie de conferencias en el Instituto Nacional de Cultura que fueron recogidas en su libro La expresión americana. Con el triunfo de la Revolución Cubana fue director del Departamento de Literatura y Publicaciones del Instituto Nacional de Cultura, donde dirigió importantes colecciones de libros. En el marco de los premios de Casa de las Américas, muy famosos estos premios en los años 60, conoció a Julio Cortázar y se carteó desde entonces en 1963 con él. La salud de Lezama Lima, asmático de toda la vida, comenzó a desmejorar y el 8 de agosto del 1976 fue ingresado y falleció de infección pulmonar al día siguiente. Vamos a leer de José Lezama Lima un poema citado de esta selección y nota introductoria de David Huerta, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Difusión Cultural, 2007, México. De allí hemos encontrado el soneto a la Virgen de José Lezama Lima, que dice así: de Ípara, paridora de Dios, suave la jiba del engaño para ser, tuvo que aislar el trigo del ave, el ave de la flor, no ser del querer. El molino de Ípara sea el que acabe la mala crianza del ser que es el romper. Retuércese la sombra, nadie alabe la fealdad, jiba o millón de su poder. Oye, tú no quieres crear sin ser medida, inmóvil, dormida y despertada, oíste, espiga y sistro, el ángel que sonaba. La nieve en el bosque extendida, eternidad en el costado sentiste, pues dormías la estrella que gritaba. Del libro Sonetos Infieles. José Lezama Lima, gracias por tu trabajo en la cultura hispanoamericana. Un minuto de poesía puede cambiar el mundo. En eso estamos. Gracias por ver este programa.